Siempre pensé que el amor podía vencer cualquier barrera, hasta que conocí a la familia de Tomás. Cuando su madre me miró con desprecio y me dijo que una mujer como yo jamás entraría en su familia, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Pero lo que no sabían es que el dolor puede transformarse en la fuerza más poderosa del mundo. Antes de continuar con mi historia, me ayudarías muchísimo suscribiéndote al canal para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores. Eso realmente apoya nuestro trabajo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Natalia, y esta es la historia de cómo una mujer, demasiado pobre para casarse, terminó invitando a sus despreciadores a un crucero de lujo. Crecí en un barrio donde las oportunidades eran escasas y los sueños parecían un privilegio que no podíamos permitirnos. Mi madre trabajaba doble turno limpiando casas ajenas mientras yo cuidaba a mis hermanos menores. Aprendí desde pequeña que todo en la vida había que ganárselo con el sudor de la frente. A los 18 años, mi vida cambió para siempre cuando descubrí que estaba embarazada. El padre de mi hija desapareció tan pronto como se enteró, dejándome sola con una responsabilidad que me aterrorizaba y me llenaba de amor a la vez. Cuando nació Isabela, supe que haría cualquier cosa por darle la vida que yo nunca tuve. Trabajé como cuidadora de ancianos durante el día, y por las noches estudiaba peluquería en una escuela técnica. Dormía 3 horas si tenía suerte, pero cada sacrificio valía la pena cuando veía a mi pequeña sonreír. Los fines de semana cortaba el cabello a las vecinas en mi cocina, cobrando apenas lo suficiente para comprar pañales y leche. Los años pasaron entre pañales, libros de técnicas capilares y noches sin dormir. Isabela crecía sana y feliz, y yo lentamente construía mi camino en el mundo de la belleza. Alquilé una pequeña silla en un salón del centro de la ciudad, donde atendía a clientas que llegaban por recomendación. Mi talento natural y mi dedicación comenzaron a hablar por sí solos. Fue en ese salón donde conocí a Tomás. Llegó acompañando a su hermana, quien se había convertido en una de mis clientas regulares. Era abogado, elegante, con esa seguridad que solo da una vida sin carencias. Mientras yo trabajaba en el cabello de su hermana, él me observaba con una curiosidad que me hacía sentir mariposas en el estómago. ¿Cómo logras que cada rizo quede perfecto?, me preguntó ese día, con una sonrisa que iluminaba toda su cara. Su interés genuino en mi trabajo me sorprendió. La mayoría de los hombres de su posición social ni siquiera notaban a mujeres como yo. Comenzamos a conversar durante las citas de su hermana. Tomás me preguntaba sobre mi técnica, mi historia, mis sueños. Escuchaba con atención cuando le contaba sobre Isabela, sobre mis planes de tener mi propio salón algún día. No había juicio en sus ojos, solo admiración por mi determinación. La primera vez que me invitó a cenar, pensé que era una broma. ¿En serio quieres salir conmigo?, le pregunté, incrédula. Natalia, eres la mujer más fascinante que he conocido, respondió, y en ese momento supe que estaba perdidamente enamorada. Nuestra relación floreció como un jardín después de la lluvia. Tomás conoció a Isabela y la trató como si fuera su propia hija. Los domingos íbamos al parque, comprábamos helados y jugábamos en los columpios. Por primera vez en mi vida, me sentía parte de una familia real. Era paciente con mis horarios locos, me ayudaba con las tareas de Isabela cuando yo trabajaba hasta tarde, y me alentaba a soñar en grande. Vas a tener la cadena de salones más exitosa del país, me decía mientras yo practicaba nuevas técnicas en su cabello. Su fe en mí era inquebrantable. Después de un año de relación, Tomás me propuso matrimonio en el mismo parque donde habíamos jugado tantas veces con Isabela. La niña de 6 años gritó de alegría y me abrazó con fuerza. «Ahora vamos a ser una familia de verdad, mami», lloró de felicidad. Yo también lloré, pero por primera vez en mi vida, fueron lágrimas de pura felicidad. «Quiero que conozcas a mis padres», me dijo Tomás una semana después del compromiso. La ansiedad me invadió inmediatamente. Había evitado ese momento durante meses, pero sabía que era inevitable. «¿Y si no les gusto?», le pregunté, abrazándome a él. «Te van a amar tanto como yo te amo», respondió, pero había algo en su voz que no me tranquilizó completamente. La casa de sus padres era una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad. Mientras caminábamos por el sendero de mármol hacia la puerta principal, mi corazón latía tan fuerte que temía que se escuchara. Isabela apretaba mi mano con fuerza, tan nerviosa como yo. La madre de Tomás, Elena, nos recibió en la puerta. Era una mujer elegante, con joyas que probablemente costaban más que todo mi guardarropa. Su mirada me evaluó de pies a cabeza en segundos, y supe inmediatamente que había reprobado su examen.
Así que tú eres Natalia, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tomás nos ha hablado mucho de ti. La forma en que pronunció mi nombre hizo que me sintiera pequeña, insignificante. Su padre, Roberto, era igual de intimidante. Estreché su mano con firmeza, tratando de proyectar confianza, pero su apretón fue débil y desinteresado. Mucho gusto, murmuró sin mirarme realmente. La cena fue una tortura silenciosa. Cada pregunta era una emboscada disfrazada de cortesía. ¿En qué trabajas exactamente?, preguntó Elena mientras cortaba su carne con precisión quirúrgica. Soy estilista profesional, respondí con orgullo. Oh, qué pintoresco, murmuró, intercambiando una mirada con su esposo. ¿Y la niña?, preguntó Roberto, señalando a Isabela como si fuera un objeto. Isabela es mi hija, respondí, sintiendo cómo se tensaba cada músculo de mi cuerpo. Ya veo. ¿Y el padre? La pregunta fue como una bofetada. No está presente en nuestras vidas, logré decir con voz firme. Elena dejó escapar un suspiro dramático. Qué situación tan complicada. La palabra complicada salió de su boca como si fuera veneno. Isabela se acurrucó más cerca de mí, sintiendo la hostilidad en el ambiente. Después de la cena, mientras Isabela jugaba en el jardín bajo la supervisión de la empleada doméstica, los padres de Tomás pidieron hablar conmigo a solas. Mi prometido tuvo que atender una llamada de trabajo, dejándome indefensa ante sus depredadores. Natalia, comenzó Elena con falsa dulzura, necesitamos hablar sobre esta situación con nuestro hijo. Se sentó frente a mí como una reina en su trono, mientras Roberto se colocaba detrás de ella como su guardián. No entendemos qué le has hecho a Tomás para que pierda la cabeza de esta manera, continuó Elena. Un hombre de su posición, de su educación, de su futuro, no puede arruinar su vida por un capricho. ¿Un capricho?, pregunté, sintiendo cómo la indignación crecía en mi pecho. Nosotros nos amamos. Elena soltó una risa amarga que me heló la sangre. ¿Amor? Querida niña, lo que tú llamas amor, nosotros lo llamamos conveniencia. Buscas un hombre que te saque de la pobreza. Eso no es cierto, protesté poniéndome de pie. Yo trabajo, mantengo a mi hija, tengo mis propios planes. ¿Planes?, se burló Roberto. Una peluquería en un barrio de clase media no es un plan, es una fantasía. Elena se acercó a mí, y pude oler su perfume caro, tan diferente a mi colonia del supermercado. Una mujer como tú no entra en esta familia. Ni con maquillaje puedes ocultar lo pobre que eres. Se nota en tu forma de hablar, de vestir, de moverte. No perteneces a nuestro mundo. Sus palabras fueron como puñaladas directas al corazón. Cada una encontró su marca, despertando todas mis inseguridades más profundas. Pero Tomás me ama, susurré, sintiéndome como una niña perdida. Tomás es un hombre bueno, demasiado bueno para su propio bien, dijo Roberto. Pero nosotros no vamos a permitir que destruya su futuro por lástima. Porque eso es lo que sientes por ti, querida. Lástima. Elena sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa entre nosotras. Aquí hay suficiente dinero para que te mudes lejos. Comiences una nueva vida con tu hija. Es más de lo que ganarás en 5 años cortando cabello. Miré el sobre como si fuera una serpiente venenosa. No quiero su dinero. Todo el mundo tiene un precio, dijo Elena con frialdad. El tuyo simplemente es más alto de lo que pensábamos inicialmente. Dinos cuánto necesitas para desaparecer de la vida de nuestro hijo. La humillación me quemaba por dentro como ácido. No voy a alejarme de Tomás. Él me pidió que me casara con él. Roberto se inclinó hacia mí, su voz amenazante. Escúchame bien, niña. Si realmente amas a Tomás, lo dejarás ir. Le darás la oportunidad de tener la vida que merece, con una mujer de su misma clase social, una mujer que pueda acompañarlo en su carrera, en su futuro. Una mujer que no lo avergüence en cada evento social, añadió Elena con crueldad. Imagínate en una cena de negocios, tratando de conversar sobre temas que ni siquiera comprendes. Imagínate a Isabela creciendo en un mundo donde siempre será la hija bastarda de la sirvienta que sedujo al patrón. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me negué a llorar frente a ellos. Isabela no es bastarda, y yo no soy una sirvienta. ¿No? Elena sonrió con maldad. ¿Acaso no vienes de limpiar casas ajenas? ¿No cortas cabello para sobrevivir? Puedes llamarlo como quieras, pero tu lugar en la sociedad es muy claro. Cuando Tomás regresó, sus padres habían recuperado sus máscaras de cordialidad, pero yo ya había visto sus verdaderas caras, y el daño estaba hecho. Durante el viaje de regreso a casa,
Permanecí en silencio mientras Isabela dormía en mis brazos. ¿Estás bien, amor?, preguntó Tomás, notando mi silencio. Mis padres pueden ser un poco formales al principio, pero te van a amar. No le conté sobre la conversación. No le dije cómo sus padres me habían hecho sentir como basura. Intenté convencerme de que podríamos superar esto, que nuestro amor era más fuerte que su desprecio. Pero durante las siguientes semanas, la presión fue constante e implacable. Elena llamaba a Tomás todos los días, llenándole la cabeza de dudas. ¿Realmente estás seguro de esta decisión? Tu carrera, tu futuro, tu reputación, todo está en juego. Roberto organizaba encuentros casuales con hijas de familias adineradas. Mira qué bien se ve María José. Es abogada también, de buena familia. Sería perfecta para ti. Yo veía cómo Tomás comenzaba a cambiar. Sus padres eran expertos manipuladores y sabían exactamente qué botones presionar. Le hablaban de responsabilidad, de futuro, de lo que era apropiado para un hombre de su posición. Una noche, mientras cenábamos en mi pequeño apartamento, Tomás estaba más callado que de costumbre. Isabela había hecho un dibujo de nuestra futura familia y se lo había mostrado con orgullo. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Natalia, comenzó después de que Isabela se fuera a dormir. Necesitamos hablar. Mi corazón se hundió. Conocía ese tono. ¿Qué pasa, amor? Mis padres tienen razón en algunas cosas. Las palabras salieron de su boca como si le causaran dolor físico. Venimos de mundos muy diferentes. Quizás sea mejor si tomamos un tiempo para pensar. ¿Tomamos un tiempo? Repetí, incrédula. Tomás, me pediste que me casara contigo. Me dijiste que me amabas, y te amo, dijo, pero su voz sonaba hueca. Pero amar no es suficiente. Tengo que pensar en mi carrera, en mi futuro, en lo que es mejor para todos. ¿Incluso para Isabela?, pregunté, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. Ella te ama como a un padre. Tomás cerró los ojos, como si mis palabras le causaran dolor físico. Lo sé, y por eso es tan difícil. Pero mis padres me han hecho ver que no sería justo para ninguna de ustedes. Esa noche, Tomás se quitó el anillo de compromiso de mi dedo tembloroso. Isabela lloró durante días preguntando por qué papá Tomás no venía más a visitarnos. Yo no sabía cómo explicarle que el mundo tenía reglas crueles que una niña de 6 años no podía entender. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Trabajaba como autómata, fingiendo sonrisas para mis clientas mientras mi corazón sangraba por dentro. Cada noche lloraba en silencio para que Isabela no me escuchara, preguntándome si los padres de Tomás tenían razón, si realmente era una ilusa por creer que podía pertenecer a un mundo que no era el mío. Pero una mañana, mientras peinaba a doña Carmen, una de mis clientas más queridas, ella me dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. Mija, el dolor puede destruirte o puede fortalecerte. Tú decides cuál va a ser. En ese momento tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No iba a permitir que la humillación me definiera. Iba a usar cada palabra cruel, cada mirada despectiva, cada momento de dolor como combustible para construir algo más grande de lo que ellos jamás podrían imaginar. Esa misma tarde, saqué todos mis ahorros del banco. Era dinero que había estado guardando para el futuro de Isabela, pero decidí invertirlo en mi futuro, en nuestro futuro. Alquilé un local pequeño, pero bien ubicado en el centro de la ciudad, y abrí mi propio salón. Los primeros meses fueron brutales. Trabajaba de sol a sol, atendía clientas, limpiaba, llevaba las cuentas, hacía todo yo sola. Isabela me ayudaba después del colegio, ordenando productos y barriendo. Era mi pequeña socia, mi motivación constante. Lentamente, el salón comenzó a crecer. Mi reputación se extendía de boca en boca. Las mujeres venían no solo por mi habilidad técnica, sino por la experiencia completa que ofrecía. Entendía sus inseguridades, sus sueños, sus luchas. Sabía cómo hacer que se sintieran hermosas y empoderadas. Reinvertí cada peso de ganancia de vuelta al negocio. Compré mejores equipos, contraté a 2 asistentes, ofrecí servicios adicionales. En el segundo año, ya tenía lista de espera para los fines de semana. Isabela crecía viendo a su madre construir algo desde cero. Aprendió el valor del trabajo duro, de la perseverancia, de nunca rendirse ante las adversidades. Se convirtió en una niña segura de sí misma, orgullosa de su mamá trabajadora. Para el 3er año, había abierto una segunda ubicación. Para el 5º, tenía 5 salones en diferentes partes de la ciudad. Mi nombre se había convertido en sinónimo de excelencia en el mundo de la belleza local. Pero mi verdadero momento de triunfo llegó cuando recibí una propuesta que nunca imaginé posible.
Una cadena internacional de cruceros de lujo me contactó para ser su socia exclusiva en servicios de belleza y spa a bordo de sus embarcaciones. Señora Natalia, me dijo el ejecutivo durante nuestra reunión, su reputación nos precede. Buscamos a alguien con su talento y visión empresarial para llevar nuestros servicios al siguiente nivel. Firmé el contrato con manos temblorosas. Era más dinero del que había soñado ganar en toda mi vida. Pero más que eso, era respeto, reconocimiento, la confirmación de que había logrado lo imposible. Isabela, ahora de 15 años, me abrazó cuando le conté las noticias. «Mamá, estoy tan orgullosa de ti», me dijo, y en ese momento supe que todo había valido la pena. La primera vez que subí a bordo del crucero como socia, no como empleada o pasajera, sino como propietaria de una parte de esa experiencia de lujo, sentí una satisfacción profunda. Había pasado de ser la mujer demasiado pobre para casarse a ser una empresaria exitosa e independiente. Fue entonces cuando tuve la idea que cambiaría todo. Mientras exploraba las suites presidenciales del crucero, recordé las palabras crueles de Elena y Roberto. «Una mujer como tú no entra en esta familia. Ni con maquillaje puedes ocultar lo pobre que eres». Una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro. Tenía poder ahora, tenía recursos, tenía la capacidad de crear momentos inolvidables. Y sabía exactamente cómo quería usar ese poder. Investigué cuidadosamente. Descubrí que Roberto había tenido algunos problemas financieros en su bufete de abogados. Nada grave, pero lo suficiente como para hacerlos más receptivos a oportunidades de lujo gratuitas. A través de un intermediario, les envié una invitación exclusiva. Un inversionista anónimo había quedado tan impresionado con la reputación de Roberto que quería honrarlo con un crucero de lujo de una semana, todo pagado, en las mejores suites disponibles. La invitación llegó con flores exóticas y champán. Era imposible de rechazar, diseñada específicamente para apelar a su vanidad y su amor por el lujo. Por supuesto, aceptaron inmediatamente. Tomás también recibió una invitación similar. Había seguido su vida a distancia. Sabía que se había casado con María José, la hija de abogados que sus padres habían elegido para él. Sabía que no era completamente feliz, que había sacrificado el amor por la conveniencia social. El día del embarque, me aseguré de estar en mi suite cuando ellos llegaran. Había reservado la suite presidencial más grande del barco, con terraza privada y servicio de mayordomo las 24 horas. Desde mi ventana, podía ver a los pasajeros embarcando. Los vi llegar, Elena con su arrogancia intacta, Roberto con su aire de superioridad, Tomás con María José del brazo, luciendo todos como la perfecta familia de élite que siempre habían creído ser. Esa primera noche, me arreglé cuidadosamente. Escogí un vestido de diseñador, que costaba más que el salario mensual que yo ganaba años atrás. Mis joyas eran reales, caras, compradas con el dinero que había ganado con mi propio esfuerzo. Mi cabello estaba perfecto, mi maquillaje impecable. Isabela, ahora una hermosa adolescente educada en los mejores colegios privados, me acompañaba. Vestía con la elegancia natural de una joven que había crecido viendo a su madre conquistar el mundo. Cuando entramos al salón de cena principal, todos los ojos se volvieron hacia nosotras. No porque fuéramos las pobres que habían logrado colarse en un lugar que no nos correspondía, sino porque irradiábamos éxito, confianza, verdadero poder. Caminé directamente hacia la mesa donde estaban sentados Elena, Roberto, Tomás y María José. El reconocimiento llegó a sus ojos gradualmente, como un amanecer lento pero inevitable. Elena fue la primera en verme realmente. Su tenedor se detuvo a medio camino hacia su boca. Sus ojos se agrandaron con shock. «No puede ser», murmuró. Roberto siguió su mirada y su rostro se puso pálido. Tomás levantó la vista de su plato y se quedó completamente inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. «Buenas noches», dije con una sonrisa serena, acercándome a su mesa con toda la gracia que los años de éxito me habían enseñado. «¿Están disfrutando del crucero?» El silencio en su mesa era ensordecedor. María José miraba confundida entre su esposo y yo, sin entender la tensión que había aparecido de la nada. «¿Natalia?», balbuceó Tomás, su voz apenas un susurro. «La misma», respondí, extendiendo mi mano hacia María José con elegancia. «No creo que nos hayan presentado formalmente. Soy Natalia, la propietaria de los servicios de spa y belleza de este crucero, y socia de la línea naviera». Los ojos de Elena se llenaron de una mezcla de horror y comprensión. Roberto parecía haberse tragado su propia lengua. «Espero que estén cómodos en sus suites», continué con voz suave pero firme.
Personalmente me aseguré de que tuvieran lo mejor que podemos ofrecer. ¿Tú organizaste esto?, preguntó Elena con voz estrangulada. Soy una empresaria exitosa ahora, respondí, permitiendo que cada palabra se asentara como una gota de lluvia en tierra seca. Tengo varios negocios, incluyendo una participación significativa en esta línea de cruceros de lujo. Isabela se acercó a mí con la confianza de una joven que había crecido sabiendo su valor. «Mami, ¿estos son los señores de los que me hablaste?», preguntó con voz clara y educada. «Sí, cariño, ellos son los padres de Tomás». Mi hija extendió su mano hacia Elena con perfecta etiqueta. «Mucho gusto, señora. Mi madre me ha contado tanto sobre ustedes». El contraste era perfecto e intencional. La niña bastarda, que había conocido años atrás, se había convertido en una adolescente sofisticada, educada, completamente cómoda en cualquier entorno social. «Disculpen la interrupción», dije finalmente. «Solo quería darles la bienvenida personalmente y asegurarme de que todo estuviera perfecto para ustedes». Hice una pausa, dejando que mis palabras siguientes resonaran con todo su peso. Después de todo, es muy importante que las personas apropiadas reciban el trato que merecen. La referencia sutil a sus propias palabras crueles no pasó desapercibida. Elena se puso roja, Roberto apretó la mandíbula, y Tomás me miraba con una mezcla de asombro y algo que podría haber sido arrepentimiento. «Que disfruten su cena», agregué con una sonrisa radiante. «Mañana haremos una gala especial. Espero verlos ahí. Será memorable». Mientras me alejaba, pude sentir sus miradas siguiéndome. Las conversaciones en las mesas cercanas se habían detenido. Todos habían presenciado el momento, aunque no entendieran completamente su significado. Isabela me tomó del brazo mientras nos dirigíamos a nuestra mesa. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó en voz baja. «Estoy perfecta, mi amor», le respondí, y por primera vez en años, realmente lo sentía. Absolutamente perfecta. Esa noche, en mi suite de lujo, me quedé despierta mirando el océano desde mi terraza privada. Las estrellas brillaban como diamantes sobre el agua oscura, y el suave balanceo del barco me tranquilizaba. No había venganza en mi corazón, solo una profunda satisfacción. No había buscado destruirlos o humillarlos públicamente. Simplemente había vivido mi mejor vida. Había triunfado a pesar de sus predicciones crueles, y ahora tenían que confrontar la realidad de lo que había logrado. Al día siguiente, durante la gala que mencioné, me aseguré de que fuera un evento inolvidable. Como socia de la línea naviera, tuve acceso completo a todos los recursos del barco. La gala se realizó en el salón de baile principal, decorado con flores exóticas y luces que creaban una atmósfera de ensueño. Había contratado a músicos de clase mundial. El menú había sido diseñado por chefs reconocidos internacionalmente. Cuando llegó el momento de los discursos, tomé el micrófono con confianza. Toda mi vida me había preparado para este momento, aunque no lo hubiera sabido entonces. «Buenas noches, damas y caballeros», comencé, mi voz amplificándose por todo el salón. «Como socia de esta línea de cruceros, quiero darles la bienvenida a esta velada especial». Podía ver a Elena, Roberto, Tomás y María José en su mesa, sus caras una mezcla de fascinación y horror, mientras yo hablaba con la confianza de alguien completamente cómoda en su poder. Esta noche celebramos no solo el lujo que nos rodea, sino algo mucho más valioso, la capacidad del espíritu humano para superar cualquier obstáculo. Mi mirada se encontró directamente con la de Elena. «Celebramos que no importa de dónde vengas, lo que realmente importa es hacia dónde vas». El aplauso fue ensordecedor. Había convertido mi historia personal en una inspiración universal, sin necesidad de mencionar nombres o detalles específicos. Después del discurso, mientras los invitados bailaban y disfrutaban de la velada, Tomás se acercó a mí. Estaba solo. María José había ido al baño. «Natalia», comenzó, su voz llena de emociones que no podía o no se atrevía a nombrar. Nunca imaginaste qué, Tomás», pregunté con suavidad. «¿Nunca imaginaste que la mujer demasiado pobre para casarse podría llegar a esto?» Él bajó la mirada, avergonzado. «Me equivoqué. Nos equivocamos todos». «Sí, se equivocaron», concordé. «Pero ¿sabes qué? Te agradezco. Si no me hubieran rechazado, si no me hubieran hecho sentir tan pequeña, quizás nunca habría encontrado la fuerza para construir todo esto». «¿Eres feliz?», me preguntó, y había una vulnerabilidad genuina en su voz que me sorprendió. Miré hacia donde Isabela conversaba animadamente con otros jóvenes, completamente en su elemento. Pensé en mis salones, en mis empleados,
en todas las mujeres a las que había ayudado a sentirse hermosas y empoderadas. Pensé en el camino que había recorrido, en las noches de llanto que habían dado paso a días de triunfo. Soy próspera, respondí finalmente. Soy independiente, soy respetada. Y sí, Tomás, soy feliz, profundamente feliz. Él asintió lentamente. Me alegro por ti, realmente me alegro. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Eres feliz? Su silencio fue respuesta suficiente. María José regresó en ese momento, tomando posesivamente el brazo de su esposo. ¿Interrumpo algo?, preguntó con una sonrisa tensa. Para nada, respondí con gracia. Solo estaba felicitando a tu esposo por haber encontrado exactamente lo que buscaba. La ironía en mis palabras era sutil pero inconfundible. Los últimos días del crucero pasaron en una mezcla de satisfacción y reflexión. Elena y Roberto me evitaban cuidadosamente, pero yo podía sentir sus miradas desde la distancia. La realidad de mi éxito había quebrado completamente sus percepciones anteriores. Isabela había hecho amigos entre los otros jóvenes a bordo, hijos de familias exitosas de todo el mundo. Los veía interactuar y me llenaba de orgullo ver cómo mi hija se movía con confianza y gracia en cualquier círculo social. El último día, mientras preparábamos nuestro equipaje, Isabela me abrazó fuertemente. «Mamá, estoy tan orgullosa de ser tu hija», me dijo. «No de todo lo que tienes, sino de quién eres». Esas palabras valían más que todos los éxitos financieros del mundo. Cuando desembarcamos, Elena se acercó a mí por primera vez desde aquella cena inicial. Su arrogancia había sido reemplazada por algo que se acercaba peligrosamente a la humildad. «Natalia», comenzó con voz vacilante. Yo quería disculparme. La miré directamente a los ojos. «¿Disculparte por qué, Elena?» Por lo que te dijimos aquella noche. Por cómo te tratamos. Estábamos equivocados». Consideré sus palabras cuidadosamente. ¿Estaban equivocados sobre mi valor como persona? ¿O estaban equivocados sobre mi potencial económico?, pregunté con calma. Elena pareció luchar con la pregunta. «Ambas cosas», admitió finalmente. «Acepto tu disculpa», le dije después de un momento. Pero no la necesitaba para seguir adelante. Ya había sanado de esas heridas hace mucho tiempo. Roberto se acercó entonces, con el orgullo claramente herido pero forzándose a hablar. «Subestimamos tu determinación». «No», lo corregí gentilmente. «Ustedes subestimaron mi valor como ser humano. Confundieron mi situación económica temporal con mi carácter permanente. Esa fue su verdadera equivocación». Tomás se mantuvo a distancia durante este intercambio, pero pude ver en sus ojos que entendía la magnitud de lo que había perdido. No solo me había perdido a mí, sino la oportunidad de ser parte de algo real, de algo construido con amor y determinación en lugar de heredado por privilegio. Mientras el servicio de limusinas nos llevaba del puerto hacia nuestros respectivos destinos, Isabela me preguntó: «¿Sientes que obtuviste tu venganza, mamá?». La pregunta me hizo reflexionar profundamente. ¿Sabes qué, mi amor? No creo que haya sido venganza. Creo que fue justicia. La mejor venganza es vivir bien, y eso es exactamente lo que hicimos. «¿Volverás a ver a Tomás alguna vez?», preguntó con curiosidad adolescente. «Probablemente», respondí. «Nos movemos en algunos de los mismos círculos empresariales ahora, pero ya no me duele verlo. Ya no siento nada más que una leve nostalgia por lo que pudo haber sido». Los meses siguientes trajeron aún más éxito. La publicidad del crucero había generado interés internacional en mis negocios. Recibí ofertas para expandirme a otros países, para crear una franquicia global de salones de lujo. Isabela se graduó como la mejor estudiante de su clase y fue aceptada en las mejores universidades del país. Había decidido estudiar administración de empresas para algún día unirse oficialmente al negocio familiar que habíamos construido juntas. Un día, mientras revisaba los planos para mi 10º salón, recibí una llamada inesperada. Era Tomás. «Natalia, espero que no te moleste que te llame», comenzó con voz nerviosa. «Quería invitarte a almorzar. Hay algo que necesito decirte». Acepté la invitación, curiosa por lo que podría querer discutir después de tanto tiempo. Nos encontramos en un restaurante elegante del centro de la ciudad. Tomás lucía mayor, más cansado, pero también más humilde que el hombre que había conocido años atrás. «Me estoy divorciando», me dijo sin preámbulos una vez que ordenamos. «Lo siento», respondí, y lo decía en serio. Nunca había deseado mal para él. «No lo sientes», dijo con una sonrisa triste. «Y no deberías. María José y yo nunca tuvimos lo que tú y yo tuvimos. Nos casamos por las razones correctas según mis padres,
pero por todas las razones equivocadas según el corazón. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté gentilmente. Porque quería que supieras que me doy cuenta de lo que perdí. No solo te perdí a ti, perdí la oportunidad de ser parte de algo real, de algo auténtico. Hizo una pausa, jugando con su servilleta. Perdí la oportunidad de ver a Isabela crecer, de ser parte de tu increíble historia de éxito. Tomás, comencé, pero él me interrumpió. No estoy pidiendo una segunda oportunidad, dijo rápidamente. Sé que ese barco ya zarpó hace mucho tiempo. Solo quería que supieras que reconozco mi error, que me arrepiento de haber elegido la aprobación de mis padres por encima del amor. Lo miré durante un largo momento. Ya no sentía dolor, ni siquiera enojo, solo una especie de pena por el tiempo perdido, por las decisiones que habían llevado a dos personas que se amaron a caminos tan diferentes. Espero que encuentres tu felicidad, Tomás, le dije sinceramente. Espero que la próxima vez tengas el valor de elegir con el corazón. Él sonrió, una sonrisa genuina esta vez. Gracias, Natalia, por todo, por haberme mostrado lo que era el amor real, aunque haya sido tan tonto como para dejarlo ir. Nos despedimos afuera del restaurante con un abrazo suave, el cierre de un capítulo que había definido tanto dolor y tanto crecimiento en mi vida. Esa noche, Isabela y yo cenamos en la terraza de nuestra nueva casa, una hermosa propiedad con vista al mar que había comprado para celebrar mi más reciente éxito empresarial. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece de nuestra historia?, le dije a mi hija mientras contemplábamos la puesta de sol. ¿Qué, mami? Que nunca permitimos que el rechazo nos definiera, que tomamos el dolor y lo convertimos en propósito, que demostramos que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o su apellido, sino por su carácter y su determinación. Isabela sonrió, esa sonrisa que había heredado de mí, pero que brillaba con una confianza que yo había tardado años en desarrollar, y que nunca necesitamos vengarnos de nadie, porque vivir bien fue la mejor respuesta de todas. Exactamente, concordé, sintiendo una profunda satisfacción que no tenía nada que ver con el dinero o el estatus, sino con la paz interior que viene de saber que has vivido con integridad. Los años han pasado desde aquel crucero memorable. Mi cadena de salones ahora opera en 12 países. Isabela se graduó magna cum laude y ahora es mi socia oficial en el negocio. Hemos creado un imperio basado en hacer que las mujeres se sientan hermosas y empoderadas, sin importar de dónde vengan o cuál sea su historia. A veces me encuentro con Elena o Roberto en eventos sociales. Ya no hay tensión entre nosotros, solo una comprensión madura de que éramos personas diferentes, con valores diferentes. Ellos han aprendido a respetar lo que logré, y yo he aprendido a perdonar su ignorancia pasada. Tomás rehizo su vida eventualmente. Se casó con una mujer maravillosa que lo ama por quien es, no por lo que representa. Los veo ocasionalmente en eventos benéficos, y siempre hay una sonrisa cálida entre nosotros, el reconocimiento de que compartimos una historia que nos enseñó lecciones valiosas a ambos. Mi historia no es sobre venganza, sino sobre transformación. No es sobre demostrar que otros estaban equivocados, sino sobre demostrar que yo tenía razón al creer en mi propio potencial. Es sobre una mujer que se negó a aceptar las limitaciones que otros quisieron imponerle, que convirtió el rechazo en motivación y la humillación en combustible para el éxito. Cada mañana, cuando abro las puertas de mis salones y veo a las mujeres que trabajan conmigo, muchas de ellas madres solteras, o mujeres que han superado sus propias adversidades, sé que mi historia ha servido para algo más grande que mi propio triunfo personal, porque al final, la mejor venganza no es hacer que otros se sientan pequeños. La mejor venganza es crecer tan grande que las opiniones de aquellos que te subestimaron simplemente dejen de importar. Isabela ahora está comprometida con un joven maravilloso que la ama profundamente y respeta su ambición. Cuando me preguntó qué consejo podía darle para su matrimonio, le dije: nunca permitas que nadie te haga sentir que no eres suficiente. Y si alguien te ama realmente, nunca te pedirá que seas menos de lo que eres. Esta noche, mientras escribo estas palabras en mi oficina con vista panorámica de la ciudad, puedo ver las luces de mis salones brillando como pequeñas estrellas en el paisaje urbano. Cada una representa un sueño hecho realidad, no solo el mío, sino el de todas las mujeres que han encontrado su fuerza y su belleza dentro de estas paredes. La niña que una vez fue considerada demasiado pobre para casarse, se convirtió en una mujer demasiado valiosa para ser subestimada, y esa transformación no fue venganza, fue justicia. La justicia de una vida bien vivida, de sueños perseguidos con tenacidad y de un corazón que se negó a encogerse ante el desprecio.
Mi nombre es Natalia, y esta fue mi historia de cómo convertí el rechazo en mi mayor motivación, y cómo una invitación a un crucero se convirtió en la demostración perfecta de que el verdadero valor de una persona nunca puede ser comprado, heredado o regalado. Debe ser ganado, día a día, con trabajo, integridad y la inquebrantable creencia de que merecemos todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer.